Iglesia Bautista Sola Gracia trae a ustedes la palabra de Dios. A continuación, el pastor Arnaldo Achucarro. ¿Cuántas lecciones estudiamos, hermanos, hasta aquí? ¿Se acuerdan? Hasta aquí son, vamos a repetir otra vez para recordarnos. Un nacimiento, vimos el primero, necesario. Un nacimiento sobrenatural. Un nacimiento, ¿cómo? Escritural. Un nacimiento instantáneo. Y el día de hoy nos toca un nacimiento integral. Entonces, cuando hablamos de integral, hablamos de algo completo, de algo entero. Ahora, la necesidad humana de la regeneración se debe más a la necesidad de perdón de pecados, ¿verdad? Que si necesitábamos un Salvador que nos perdone nuestros pecados. Ahora, como resultado de la caída, ¿qué pasa? Los humanos estamos totalmente, como dice la palabra, en una depravación total. Eso es nuestra condición. O sea, esto significa que debido a esos efectos del pecado, ¿qué pasa? Esos efectos del pecado son integrales en nuestra persona, en nuestra vida. ¿Conocen los panes en Paraguay? Por ejemplo, conocemos los panes integrales. ¿Por qué le llaman integrales? Los panes de wheat. ¿Por qué? Porque tiene todo, ¿verdad? Tiene todas las, ¿cómo se dice eso? Propiedades. Gracias, hermana. Es que estaba hablando inglés esta mañana y ya se me olvida. Bueno, ¿qué pasa? Lo mismo sucede con la naturaleza humana. Cuando Adán pecó, cuando Eva agarró esa fruta, comió, dice, se la dio a su marido y sus ojos, dice, fueron abiertos. Y en ese momento, ¿qué sucedió? El pecado tomó toda su vida, tomó todo su ser. Entonces, ¿qué pasa? Abarca todo el ser. El pecado abarca todo el ser. Entonces, es algo integral. Entonces, ¿qué pasa cuando es algo integral? La regeneración del pecador por parte de Dios también debe ser integral o completa. Y el propósito de Dios en la redención, hermanos, no solo es perdonar los pecados de sus escogidos, sino también darles un nuevo corazón y hacerlos nuevas criaturas. Por esta razón, ¿qué pasa? La regeneración es integral y permite a la persona entrar y ver el reino de Dios. Renueva la capacidad de la persona para llevar la imagen de Dios como un ciudadano de ese reino, ¿verdad? Entonces, mi primer punto que quiero hoy tratar, había un punto ahí, un slide, si me puedes poner el primero, Dani. ¿Sí pudiste? Ok. El siguiente, me pasé yo. Miren lo que dice ahí. Los efectos del pecado son ¿cómo? Integrales. Sí, está grabando, sí. Mi jefe me controla. Está bien. Los efectos del pecado, ¿cómo son? Dice integrales. Toma y abarca toda la naturaleza de la persona. Entonces, la regeneración, ¿cómo debe ser? Integral, completa en la persona. Entonces, el primer punto, vamos al slide, que quiero tratar en el día de hoy es la relevancia, lo relevante que es el nuevo nacimiento. Y quiero que abran sus Biblias conmigo en Juan 3, de nuevo, nuestro pasaje clave. ¿Cuántos ya saben de memoria la primera parte? Yo creo que por lo menos uno ya tiene que saber el primer versículo, ¿verdad? Pero quiero fijarme y quiero detenerme en dos versículos claves y después vamos a ir viendo otros más. Cuando le dice Cristo en el capítulo 3, versículo 3 a Nicodemo, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué dice? Ver. Hay algo visual, algo que hay que ver, dice. Y el 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede, ¿cómo? Entrar en el reino de Dios. Entonces no puede ser parte de ese reino. El capítulo 3 de Juan, hermanos, es el capítulo más relevante y explícito episodio de las enseñanzas de Jesús. Ustedes pueden ver el Sermón del Monte
pueden ver otras enseñanzas de Cristo, pero el capítulo 3 de Juan 3 es el capítulo o la enseñanza más relevante que Cristo hace acerca de todas sus otras enseñanzas. ¿Por qué? Porque sin esta porción de la Escritura habría un enorme agujero, o como le dicen los americanos, un gap. ¿Un gap entre qué? En la teología cristiana. Porque no habría forma, entonces, o no habría una adecuada explicación de cómo la redención consumada de Cristo, por Cristo, se aplica a los pecadores. ¿Dónde se explicaría sobre el nuevo nacimiento si no fuera aquí, en las enseñanzas de Jesús? ¿Se dan cuenta cómo Cristo, van a ir viendo después, cómo Cristo cumple lo que Él dijo y lo que el Señor dijo en su palabra en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, a través de Juan 3? Entonces, ¿qué pasaría sin esta porción de la Biblia? Las enseñanzas, escuchen bien, del Sermón del Monte se perdería sobre la naturaleza humana no regenerada. O sea, el Sermón del Monte hubiese sido un lindo discurso sin este Juan 3. Porque no habría ninguna conexión entre una cosa y la otra. Ahora, ¿por qué es relevante el nuevo nacimiento, hermanos? Es relevante porque un nuevo corazón es esencial, es primordial, es lo principal para la vida cristiana. Sin eso tú no eres cristiano. Sin un nuevo corazón que Dios te otorga, no puedes ser cristiano. Esto me lleva al punto 2. La naturaleza radical del nuevo nacimiento. La naturaleza radical. ¿Qué significa radical? Alguien que conoce, ¿qué significa radical? Radical viene de la palabra raíz, o sea que es algo ¿de dónde? De abajo, del centro, ¿verdad? Raíz, de fondo. Quiero que abran conmigo ahora en 2 Corintios 5, 17. Yo sé que sabemos de memoria este pasaje, pero vamos a leer un poquito. Sus hojas, tienen las dos hojas, ¿verdad, hermanos? Porque se me están... No tengo el stapler para poderle ayudar, para poderles presillarles. No quiero que se les pierdan las hojitas. La primera parte siempre es el verdadero y falso, las preguntas, y atrás son las preguntas de discusión. Entonces, espero que tengan todo allí. 2 Corintios 5, 17. Pasaje muy conocido. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Que el nuevo nacimiento, hermanos, involucra a toda la persona. Dice, nueva criatura. ¿Qué significa criatura? Creado, algo, un ser creado, ¿verdad? Algo creado. Entonces, dice, el nuevo nacimiento involucra a toda la persona. Ser nacido de nuevo no es una mera experiencia superficial, ni emocional, hermanos, ni cosmética. No es algo que se puso afuera. Ser nacido de nuevo no es una mera experiencia en los contornos del ser humano. No es una fachada que te pones. No es, dices un día, no, yo soy cristiano a partir de hoy. Y te vistes como cristiano, actúas como cristiano, hablas como cristiano, pero realmente en tu vida no pasó nada, no es algo cosmético, no es algo que... ¿Qué significa cosmético? ¿Para qué es el cosmético, las hermanas? ¿Qué cubre el cosmético? Cubre algunas cositas, ¿verdad? En la cara, por eso se llama cosmético, porque está afuera de la superficie y cubre cosas, ¿verdad? No es algo así el nacimiento, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo que ocurre adentro y es algo súbito, es un cambio súbito y completo. ¿Dónde? En el interior. La vida del cristiano es del interior para el exterior. Lo que está en tu interior, tú lo demuestras ¿dónde? En tu exterior. Ahora, cuando tú quieres cambiar exteriormente hacia el interior, es imposible. ¿Por qué? Porque vas a parecer como los fariseos, como le decía Cristo a los fariseos. Sepulcros blanqueados, ustedes son generación de víboras, le dijo Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque adentro de su ser, adentro no había un cambio. Entonces, la naturaleza radical del nuevo nacimiento viene de raíz, viene de adentro el nacimiento.
Eso me lleva al punto 3. El 3 dice la naturaleza que todo lo abarca del nuevo nacimiento. ¿Qué pasa con el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento o el nacimiento físico, hermanos. Cuando tú naces, cuando una persona nace, la persona comienza su vida con todos sus órganos esenciales, ¿verdad que sí? La persona no es que nace, un baby no es que nace primero las extremidades superiores, después de un rato las piernas, el brazo. No, todo, completo. La persona físicamente es completa al nacer. Tiene ojos, tiene oídos, por la gracia de Dios. Todos somos completos aquí, ¿verdad? Tenemos todos nuestros dedos, pies. Pero esa es la naturaleza del ser, del nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando una persona nace, cuando un baby nace? Físicamente está completo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es lo que necesita? Necesita crecer, necesita desarrollarse y necesita ¿qué? Madurar. Asimismo es el nacimiento espiritual, hermano. El nacimiento espiritual es integral. O sea, la persona nace espiritualmente como una persona entera, completa, nueva. Y entra ¿a dónde? Al reino de Dios. Completamente. No es que dice, sí, yo nací de nuevo, pero todavía no. O sea, estoy empezando a nacer de nuevo. No puedes decir eso. El Señor dice, es un momento. Estábamos viendo la semana pasada, es cuando es instantáneo, no es que naces en marzo, abril y noviembre, no, es instantáneo una vez y entras al reino de Dios. Entonces el nacimiento espiritual también es así, la persona nace entera, nace completa con todos los dones que Dios dio a esa persona para que sea de edificación para la iglesia. Ahora la persona no nace espiritualmente, como les dije, en etapas y no adquiere órganos espirituales allí por el camino. El Señor dio un nuevo nacimiento ya y una vez para siempre. Ahora, ¿qué pasa con esta persona regenerada que nace de nuevo? Así como los bebés, es espiritualmente completa al nacer, por supuesto, pero ¿qué pasa? Todavía necesita ¿qué cosa? Crecer, desarrollarse y ¿qué? Madurar. Eso solamente puede suceder ¿cómo? Alimentándose con ¿qué cosa? Con la leche, con la palabra de Dios. Entonces, una persona que nace de nuevo, nace enteramente, o sea, completamente, no es que nace en etapas. Muy bien, esto me lleva a unas citas que les quiero mostrar aquí en la pantalla, de algunos teólogos que hablaron sobre el nuevo nacimiento y de esa manera y de esa naturaleza integral que tenía el nuevo nacimiento. Quiero leer el primero. El primero era un teólogo puritano, se llamaba Stephen Charnock. Ahí pueden ver. Miren lo que dice Stephen Charnock. Dice, la regeneración es un cambio universal de todo el hombre. Es una nueva criatura, no solo un nuevo poder o una nueva facultad. Esto, así como la creación, se extiende a todas las partes. La comprensión, la voluntad, la conciencia, el afecto, todos fueron corrompidos por el pecado. Ahora todos son renovados por la, ¿qué dice? Por la gracia. Qué bueno. La gracia establece sus enseñas en todas partes del alma. Examina todos los rincones y triunfa sobre todos los enemigos al acecho, sino que es tan grande en la renovación como el pecado estaba en desfigurar. Toda el alma será glorificada en el cielo, por lo que toda la persona será embellecida por la gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Realmente necesitamos teólogos como estos puritanos del siglo XVII, ¿verdad? Stephen Charnock decía entonces que un cambio total es y no solamente dice un nuevo poder, una nueva voluntad, sino que dice cambia todo, tu voluntad, tu afecto, tu conciencia, tus acciones, todo lo que tú quieres, todo lo que antes aborrecías, hoy amas. Cambia todo, completo. O sea, ninguna parte del viejo hombre queda. Me gusta esa parte que dice que la gracia triunfa en todo rincón de nuestro ser. Hermano, la gracia triunfa en cada rincón de tu ser.
Ninguna parte del viejo hombre queda. La regeneración que pasa cambia, dice la persona enteramente a algo nuevo. Y la regeneración renueva todas las partes de la persona que estaban corrompidas por el pecado. ¿Cuáles son las partes que estaban corrompidas por el pecado? Todas tus áreas, todas las áreas de tu vida. Pero cuando el Señor toma posesión de tu vida, te da ese nuevo corazón, hermanos. Ese nuevo corazón es entero. No es por parte, no es una tercera o un 25%, 30%, no. Es un todo. Y cambia tu vida completamente. Quiero que vayamos al siguiente slide que tengo. Y este es uno de mis teólogos preferidos. Louis Berkhof es un teólogo reformado. Él dice esto: el nuevo nacimiento. Estamos ahí, ¿verdad, Dani? Voy a leer cuando lo tengas. Dice Louis Berkhof: el nuevo nacimiento es un cambio instantáneo de la naturaleza del hombre, afectando, dice, de una vez completamente al hombre, intelectualmente, emocionalmente y moralmente. ¿Por qué abarca estas tres áreas? Porque tu intelecto cambia. El intelecto del mundo, ¿cómo es hoy, hermanos? Ve a las universidades, a los centros comunitarios. ¿Cuál es el intelecto que toma al hombre hoy? El agnosticismo, el ateísmo, todo eso va en contra de Dios. Entonces el intelecto debe de cambiar cuando una persona es regenerada. Lo otro, emocionalmente, tus emociones cambian. Antes te emocionabas por una música secular que te hacía bailar, ¿verdad? Quizás. O por alguna persona que te llamaba la atención y que invitaba al pecado. Pero emocionalmente hoy, ¿qué te emociona hoy? La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Su palabra tiene que emocionarte. Y moralmente hablamos de todo, hermano. Moralmente cambia todo tu ser, todas tus inclinaciones que tenías, cambia una vez para siempre, completamente al hombre, dice Louis Berkhof. La regeneración, hermanos, trae un cambio instantáneo en la naturaleza humana. Y esa regeneración afecta a toda la persona, trae una renovación intelectual, la forma de pensar es transformada totalmente, trae una renovación emocional, porque las emociones son basadas hoy en día en su palabra. Cuando ya eres regenerado, tus emociones se basan solo en la Escritura. Y trae una renovación espiritual. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida en Cristo. Cambia, trae una renovación espiritual. El siguiente punto y el siguiente slide que quiero compartir es de un teólogo también, profesor de teología, Benjamin Warfield. Él decía esto: la regeneración es una transformación radical, ahí está la palabra que aprendimos hoy, y completa, forjada en el alma por Dios, el Espíritu Santo, en virtud del cual nos convertimos, ¿en qué dice? En hombres nuevos, seres nuevos, ya no conformados a este mundo, sino en el conocimiento y santidad de la verdad creada a la imagen de Dios. Vayan conmigo a Romanos 12. Romanos 12:1. Esa palabra que utilizó este teólogo, este profesor de teología, nos lleva a este pasaje. Dice, ya no conformados a este mundo. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 es lo que me llama la atención. No os conforméis a este siglo. Pablo hablaba de ese siglo. Cuando Pablo habla de este siglo, se refieren a la era en que estamos tú y yo, que es la iglesia, desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Cuando tú ves en la Escritura este siglo, esa palabra este siglo significa este tiempo, hoy.
Pablo decía este siglo en su época, pero también este siglo es cuando, es hoy, es hoy. Dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué me quiere decir este pasaje? Que el Espíritu de Dios obra una transformación radical y completa en nuestra vida. Y el regenerado, escuchen bien, el regenerado no se conforma más al patrón, al modelo de este mundo, sino que son ¿qué? Renovados a la imagen de Dios. Esa es nuestra condición hoy, esa es nuestra naturaleza hoy. Hemos sido renovados completamente por Dios, completamente. Ahora, hay uno último que quiero compartir, pero no está aquí. Dice John Murray, es un teólogo también del seminario Westminster. Dice, la regeneración es una transformación radical, efectiva y general. Y el nuevo nacimiento es el acto, escuchen bien, de la recreación de Dios. Cuando Dios habló en Génesis, o en el principio, dijo, hágase la luz con su palabra. ¿Qué se hizo? ¿La luz en partes? ¿Qué se hizo? La luz de una vez. Cuando dijo, produzca la tierra seres vivientes. ¿Qué pasó? ¿Salió uno, salió el otro? No. ¿Qué pasó en ese momento? Se produjo en la tierra seres vivientes. Cuando el Señor dice, sopló aliento de vida en el hombre, ¿la vida del hombre cómo vino? ¿En partes? No, de una vez, para siempre. Bueno, hasta que murió, ¿verdad? Pero esa vida vino de una vez por todas. Es lo mismo, hermanos, en el acto de la regeneración. Es una recreación y es de una vez para siempre. Ahora, bueno, esto fue introducción. Ahora vamos a entrar en el punto. Ezequiel 11, 19. Quiero que abran sus Biblias allí y allí vamos a pasearnos un tiempo. El nuevo nacimiento integral. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Quiero que abran sus Biblias en Ezequiel 11. Y también está otro pasaje allí que quiero que vean conmigo. Vamos a leer los dos y después vamos a estar mirando los dos, ¿verdad? Ezequiel 11, 19 al 20 y Ezequiel 36, 24 al 28. El nuevo nacimiento integral en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice aquí. Hay una promesa de Dios. Versículo 19. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Hay una promesa de Dios allí. ¿Qué dice? La primera frase, las primeras dos palabras del versículo 19. ¿Qué dice? Daré. Les daré. Miren lo que dice Ezequiel 36. 26. Dice, Ezequiel 36, 26. ¿Cómo comienza también el versículo? Os daré. Os daré, que dice, corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hay una promesa de Dios hacia su pueblo, de que Él iba a dar y otorgar, dice, un nuevo corazón. ¿A quién? A su pueblo. Hermanos, si de algo tenemos que estar seguros tú y yo, si de algo tenemos que estar seguros, es en la promesa de Dios. Amén.
Si de algo tenemos que estar seguros, no en las promesas nuestras. Hermanos, yo te puedo decir hoy sí, mañana puedo, y después te digo no puedo, porque surge algo. Mi promesa no vale. Pero hermanos, si de algo tenemos que estar seguros es la promesa de Dios cuando dice aquí, les voy a dar un corazón nuevo. Les voy a otorgar ese corazón nuevo. ¿Qué posee este nuevo corazón? Miren lo que posee este nuevo corazón. El versículo, vamos a Ezequiel 11 de nuevo. Ezequiel 11. Miren lo que posee este nuevo corazón. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. 3 cosas allí hace. Ese nuevo corazón posee nuevos afectos, nuevos deseos, nuevas pasiones, nuevo amor, nuevo hambre y una nueva sed. Pero no estamos hablando de un hambre y una sed física, sino de una hambre y una sed espiritual, la cual puede solamente ser saciada, ¿cómo? Por su palabra. Entonces, el viejo corazón era de piedra. Ahora, ¿qué te viene a la mente cuando tú piensas en una piedra? Duro, ¿verdad? Tírate en la cabeza una piedra, ¿qué pasa? Por la dureza te rompe la cabeza. O sea, cuando tú piensas en algo de piedra, piensas que pensamos y siempre nos viene a la mente la dureza. Ahora, ese viejo corazón de piedra era duro. ¿Cómo es la piedra también, hermano? Si está afuera en la nieve, ¿cómo se queda la piedra? Fría. Si está en el calor del sol, ¿cómo se queda? Si tú partes esa piedra, por más que afuera esté caliente, adentro es frío. O sea, es frío, es ¿verdad? Inerte. Entonces era frío, era duro y también era como insensible a las cosas de Dios. Cuando tu corazón es de piedra, estás duro, estás frío y sobre todo estás insensible a la voz de Dios. ¿Dónde podemos ver eso? No pierdan Ezequiel, por favor. No pierdan Ezequiel. Quiero que vayan a Corintios conmigo. 1 Corintios. Tengan el dedito allí. En 1 Corintios 1. 18. Justo eran pasajes que leíamos también esta mañana en Roca, que lo tenía para hoy también aquí. 1 Corintios 1, 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Quiero que piensen en ese corazón de piedra. Dice, la palabra de la cruz que dice es locura a aquellos que tienen corazón de piedra. Es locura. Vayan a otro, 1 Corintios 2:14. 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura nuevamente, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, vemos allí a un hombre natural, vemos a un hombre como con un corazón de piedra. ¿Qué pasa con este corazón de piedra? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso hay veces que tú quizás oras por tu amigo, una amiga o un familiar, y tú vas y le hablas, y le hablas, y le hablas de la palabra, y le hablas de la palabra, y no hay caso. Parece que tú quieres ponerle un cuchillo en el cuello para que entienda. Pero es imposible, hermanos. A no ser que Dios obre en esa persona, esta persona no va a percibir, no va a entender y va a ser para ellos, ¿qué? Locura, porque no pueden discernir, dice. ¿Qué significa discernir? Entender la palabra de Dios. Ese viejo corazón es duro, es frío, es insensible a las cosas de Dios. Ahora, el nuevo corazón de carne, ¿qué pasa? ¿Está vivo? ¿Es qué? Dice, amoroso y por sobre todas las cosas es sensible a las cosas de Dios. ¿Por qué?
Versículo 20 de Ezequiel 11 de nuevo. Porque cuando una persona tiene ese nuevo corazón, dice el Señor, para que anden en mis ordenanzas y para que guarden mis decretos, y no solamente eso, sino que los cumplan. Esto coincide mucho con Santiago 1:22. Vamos a Santiago. Miren lo que dice Santiago sobre esto. Hablando de un corazón de piedra. Santiago 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente, escucha bien, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice? Bienaventurado en lo que hace. ¿Se dan cuenta que estos dos corazones de piedra y de carne están en todas las escrituras? Uno con unas palabras o con otras palabras es la misma esencia de Ezequiel 11. Es la misma esencia de Ezequiel 36. Este nuevo corazón hace la palabra, cumple la palabra, pero aquellos que son de piedra, dice, son oidores olvidadizos, dice, porque oye la palabra y se va. Es como aquel que se mira al espejo a la mañana y ve sus marcas aquí, algunas cosas aquí en el ojo de la noche, su cabello despeinado y dice, estoy bien. Y va al trabajo así. ¿Qué piensan que va a decir la gente de él? Qué desarreglado, ¿verdad? ¿Verdad? Es lo mismo que está diciendo Santiago. Esa persona que tiene el corazón duro, mira que la palabra es un espejo para él y dice, eres un adúltero, eres un mentiroso, eres un ladrón, fornicario. Y él dice, cierra y se va. Es un oidor olvidadizo. ¿Por qué? Porque su corazón no es sensible a las cosas de Dios. Ahora el nuevo corazón está vivo, es amoroso, sensible a lo que Dios habla. Ahora, ¿qué otra cosa promete Dios a su pueblo en Ezequiel 11 y en Ezequiel 36? Miren lo que Él promete también. Dice, les daré un corazón, versículo 19, Ezequiel 11, ¿y qué dice? Un espíritu nuevo, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, ¿verdad? ¿Qué pasa con un cuerpo sin espíritu? Está muerto. Cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, Dios dice, voy a darle un espíritu nuevo, dice, dentro de ellos. ¿Qué pasó en la caída? Adán y Eva murieron. Entonces, el Señor dice, voy a darles un nuevo corazón, voy a ponerles un nuevo espíritu dentro de ellos. Cuando Dios sopló aliento de vida sobre Adán, él vino a ser un ser viviente, dice, físicamente. Ahora, cuando Dios da un nuevo corazón a la persona, Él hace que Él sopla también su aliento de vida y da vida a esta persona a través de ¿qué? De un espíritu nuevo. Miren lo que dice Ezequiel 36, la misma cosa. Dice el versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré, ¿qué dice? Espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu nuevo dentro de vosotros. Un nuevo poder gobierna los pensamientos y la mente del regenerado. Cuando Dios sopla ese aliento de vida, escucha bien, tienes corazón nuevo, tienes espíritu nuevo, tienes su espíritu y tienes la mente de Cristo. Qué glorioso es saber esto. Ahora, ¿para qué? El propósito siempre es, ¿para qué todo esto, verdad? Fíjate lo que dicen los versículos de Ezequiel. En el 11:20 dice, ¿para qué? Te da un espíritu nuevo. Versículo 20, la primera parte dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos
y los cumplan. Versículo 27 de Ezequiel 36 dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y no solamente eso, sino que los pongas por obra. Es Dios el que opera en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios obra en salvación completamente, pero también Él te ayuda ¿a qué? A que tú guardes, tú camines en sus decretos y los cumplas. No solo las escuches, sino que también lo pongas por obra. Entonces, ese es el primero, el nuevo corazón, el nuevo espíritu trae nuevas actitudes, nuevas prioridades, nuevas inclinaciones y nuevos patrones de pensamiento. Lo que antes a ti te deleitaba, hoy te tiene que aborrecer. Lo que antes amabas, hoy tienes que odiarlo. Eso es lo que el Señor pone, trae nuevas actitudes, nuevas prioridades. Ahora, otro punto, ¿por qué? ¿Para qué? Veamos el versículo 20 de Ezequiel 11 de nuevo. Para que anden mis ordenanzas y guarden mis decretos, y después dice, y los cumplan, y que hay un detalle ahí, y me sean, dice, ¿por qué? Por pueblo. Me sean por pueblo. Este nuevo espíritu también da gobierno. El espíritu de gobierno es el Espíritu Santo, que da el poder a los creyentes a caminar en los caminos de Dios y observar los mandamientos. Versículo 27 también dice lo mismo. Leímos recién, ¿verdad? Pero qué interesante es que a través de su espíritu Dios viene a vivir dentro de su pueblo. Viene a vivir dentro de su pueblo y ellos vienen a hacer ¿qué cosa? Templo de Dios. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Dice, somos pueblo. Y miren lo que dice el versículo 28 de Ezequiel 36. Dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis ¿cómo? Por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Hermanos, este nacimiento integral ya estaba ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Estaba escrito. Y yo muchas veces me pregunto, estaba escrito y estaba ya en su palabra el tema del nuevo corazón, pero yo vine a entender el tema del nuevo corazón hace unos 8 o 10 años, ¿verdad? ¿Dónde estaba esa enseñanza? Es la perla escondida, es la perla preciosa que se escondió y no se pudo enseñar en las iglesias. Pero hoy, gracias a Dios, se puede ver y se puede entender el día de hoy qué era el nuevo nacimiento y ya estaba profetizado desde antes. Entonces, ese nuevo nacimiento integral estaba en el Antiguo Testamento y Dios promete dos cosas: nuevo corazón, un nuevo espíritu, con un propósito, vimos, para que andemos, para que caminemos, y no solamente para que andemos y caminemos, sino para que cumplamos su palabra. Amén. Amén.